Ya lo sabes, tenemos una cita este jueves a las 11 de la mañana por Activa Radio 96.5 FM. Razón para vivir. Amén, amén. Qué precioso el canto, ¿verdad? Solo tú eres Dios y nadie fuera de Él. Y qué precioso cantan nuestras hermanas para la gloria y honra de nuestro Dios. Pues ya llevamos nosotros como familia viviendo aquí en Cancún 4 años. Y dentro de las noticias que nos alarman es el alto índice de suicidios que se da aquí en la península de Yucatán. Y bueno, tenemos estadísticas e índices alarmantes. Podemos decir que Quintana Roo es el 5º lugar en suicidios a nivel nacional. También podemos decir que como península somos el 2º lugar en suicidios a nivel nacional. Guanajuato y Chihuahua son de los primeros estados en la República en el índice de suicidios, pero lamentablemente, ¿verdad? Es un asunto que se acrecenta. Dicen las estadísticas que cada segundo una persona intenta quitarse la vida en el mundo. También, cada 40 segundos, alguien logra quitarse la vida, tristemente. La primera semana de diciembre del 2020, aquí en Quintana Roo, 206 personas se quitaron la vida. A eso habría que sumarle entre 15 y 20 personas más que se quitarían la vida en las últimas 2 semanas del año pasado, dando como resultado, ¿verdad?, entre 220 a 225 personas que quitaron la vida por su propia mano. El año 2020, particularmente en Quintana Roo, los suicidios fueron por problemas económicos, debido al desempleo causado por la pandemia y también el endeudamiento. Tristemente, el desempleo, la pérdida de la economía y las deudas fueron de las razones mayores en toda la historia de que se tiene registro de los suicidios en Quintana Roo. Es la primera vez que las causas económicas tienen preeminencia, ¿verdad?, sobre los problemas familiares y emocionales. 109 personas dejaron cartas póstumas donde decían que no podían enfrentar la situación y por lo tanto tomaban esta salida tan trágica. Las personas que más fueron vulnerables a este acto fueron los trabajadores de la hotelería y los trabajadores de la construcción. Qué terrible, ¿verdad? Personas que vivimos en el paraíso, vivimos en el paraíso de México, como se le conoce, y tristemente, ¿verdad?, podemos decir que el suicidio es alcanzable para todas las personas, hablando de las personas que lo desean, tanto ricos como pobres. O sea, no es exclusivo de la gente de pocos ingresos. Los ricos también se quitan la vida, y qué tragedia. También, de cada 10 personas que se quitan la vida, 2 son mujeres y 8 son hombres. Esto es un índice variable según el lugar, pero es triste, porque las mujeres sí expresan sus emociones cuando están en una depresión o así atienden asuntos médicos, mientras que los hombres hemos sido plagados por el machismo y ciertamente los hombres no lloran, como dice el dicho, pero sí se quitan la vida. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. En Cancún tuvimos una alza entre 2019 a 2020 del 23% de suicidios. 57 personas se quitaron la vida en 2019 para 69 en 2020. Esto hablando a la segunda semana de diciembre. También en Chetumal tristemente se triplicó el índice de suicidios, desde 14 fueron hasta 38. Y también en Cozumel la alza fue al doble, de 16 hasta 29. Tristemente la población más afectada es la población de 20 a 27 años, ¿verdad? Tristemente la gente que está en edad de laborar, en su edad de desarrollo, de crecimiento, de potenciar su vida, está tomando esta puerta falsa llamada el suicidio. También para las personas, el grupo de 15 a 27 años, el suicidio es la segunda causa de muerte en México. Las personas de 15 a 27 años, el suicidio es la segunda causa de muerte en México. También el 22% de esta gente que se quitó la vida el año pasado en Quintana Roo
eran menores de edad. Qué terrible, ¿verdad? También, la primera mitad del año pasado, a la primera mitad del año pasado, 870 personas habían solicitado apoyo a la línea de auxilio y la mayoría presentaban síntomas de depresión ocasional causada por la pandemia. Vemos que el año pasado el coronavirus y la pandemia y todo lo que trajo como consecuencia fue un repunte y una alza en la depresión estacional y como consecuencia también en el índice de suicidios. También muchas de las causas locales de Quintana Roo y la península de Yucatán son las dos mayores: el alcoholismo mezclado con drogadicción y tristemente la desintegración familiar. Es una tragedia que nos estamos sucumbiendo a nuestra propia vida por medio de malas decisiones, ¿verdad? Los estudiosos de los casos, particularmente en el área donde vivimos, aquí en la península de Yucatán, dicen que se han perdido los valores. No hay valores de los cuales el ser humano pueda echar mano. O sea, esta semana podemos decir que hubo un triunfo porque se ganó el derecho a la vida de los no nacidos, ¿verdad? Y qué tragedia que nuestros legisladores estén tratando de legislar pro la muerte de los no nacidos. Es una injuria hacia la vida, es una injuria hacia Dios. Y usamos estos medios para alzar nuestra voz y decir que no estamos de acuerdo porque Dios no está de acuerdo. Y eso es un ejemplo de la pérdida de valores. También las creencias religiosas se han disminuido, se han ido hacia abajo. Y como consecuencia tenemos una generación y una sociedad viviendo en estrés y ansiedad, ¿verdad? Aunque vivimos en el paraíso. No tenemos un solo hospital que atienda los problemas de salud emocional en Quintana Roo. Y este es un llamado a las autoridades de nuestro estado, Quintana Roo, ¿verdad? Tristemente no tenemos ni un solo hospital que atienda la salud emocional. Hablando de casos como esquizofrenia, la depresión crónica y otras enfermedades mentales que el mismo estado está ignorando dentro de una población joven que está presentando estas causas y tristemente por causas que también pueden ser orgánicas y no orgánicas, tenemos una sociedad que se está debilitando y no puede desarrollarse completamente. Y este sí es un llamado de atención, ¿verdad?, a nuestras autoridades en Quintana Roo a que puedan atender esta necesidad. Bueno, estos son los datos trágicos y tristes, ¿verdad? Hay más datos, yo creo que según la localidad donde tú nos escuches esta mañana será diferente, pero por lo menos aquí en el lugar donde vivimos son muy marcados los suicidios y es para llamar nuestra atención. Y es que es como mencionábamos al principio, la palabra suicidio nos hace pensar en muchas cosas, nos lleva desde el asombro, la tristeza, la confusión, el dolor si es alguien cercano a nosotros, y la verdad es que se oyen casos en las noticias prácticamente todos los días, y bueno, eso me hace pensar a mí que estamos tal vez al lado de alguien que está planeando suicidarse, que tenemos contacto con él, o incluso si tú nos estás escuchando y a lo mejor en tu mente está pasando esto desde hace unos días, no lo sé, pero es por eso que es importante que veamos cómo el suicidio es descrito en la palabra de Dios y qué es lo que Dios tiene que decir al respecto. La palabra suicidio la podríamos definir como el acto deliberado de quitarse la vida cuando una persona se encuentra en un estado de depresión extrema, cuando ya no le encuentra solución a sus problemas. Aún la Biblia nos da algunos ejemplos y uno de ellos lo encontramos en Mateo 27 del 3 al 5 y dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y más adelante vemos, dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Wow. Terrible, ¿verdad? Así es, este es el caso de Judas. Y bueno, cuando analizamos los casos de la Biblia, hermana Alma, que hay muchos más, no solamente el de Judas, o varios más, mejor dicho, encontramos que el suicidio tiene varias causas, pero tiene dos causas mayores.
El primero es el temor y la segunda causa es la culpa. Sí. Realmente personas que entran en ese proceso y podemos decir que no es algo drástico, no es un cambio drástico que de hoy para mañana estás planeando quitarte la vida, sino que entras en un proceso de desgaste emocional, como tú dices, empezando con temor, y te llevas a este grado de pensar o considerar que ya no tienes ninguna otra opción que quitarte la vida. Y bueno, no es así, ¿verdad? Aunque a veces nuestra mente, a veces el entorno en el que estamos pareciera que si es así, no debería de ser así. Ahora, también existen diferentes tipos de suicidio, ¿verdad? No se tienen que catalogar así para poder evaluar los casos y ayudar también a las familias, pero también no solamente a las familias de aquellos que se han suicidado, sino también nosotros que vivimos en esta cultura y en esta sociedad, poder tener una amplia perspectiva y ayudar a otros a no provocarse tan grande mal. Y es que podríamos mencionar como uno de los tipos de suicidio, como tú bien lo dices, el suicidio progresivo. Y consiste en quitarse la vida a través de una conducta autodestructiva. Estamos hablando de gente que, por ejemplo, es esclava de un vicio como las drogas y el alcohol. Sabemos que este vicio o esta adicción terminará consumiendo su vida. Así es, ellos van en una muerte segura, ¿verdad? Anunciada, anticipada, prematura, muchas veces a causa de la adicción a las drogas y al alcohol. Y para esto, claro, por supuesto, también hay solución y ayuda. Tenemos también el suicidio asistido, ¿verdad? Y este es un plan deliberado de quitarse la vida con el apoyo de otras personas. Por ejemplo, la eutanasia, ¿verdad? El día de hoy es un tema del día de hoy que no debería de ser ni siquiera un caso de atención de salud. Pero ese también es otro tipo de suicidio, en donde alguien es ayudado para quitarse la vida anticipadamente. Y esto es para evitar el sufrimiento de una enfermedad dolorosa, ¿no? O una muerte más retardada, por así decirlo. También podríamos hablar del suicidio simbólico. Cuando alguien decide quitarse la vida al ser influido por una tradición o un código religioso que lo caracteriza o lo identifica con otras personas. Así es, ¿verdad? Podemos ver ejemplos. Hoy tenemos gente que se suicida en honor a una religión. Va y toma una bomba y se explota pensando que está agradando a su Dios. Y estos son kamikazes, literalmente, ¿verdad? Los bombarderos que se infiltran en la sociedad. También podríamos hablar del suicidio espiritual. Este es el acto de quitarse la vida al desobedecer deliberadamente la voluntad revelada de Dios. El suicidio espiritual puede suceder cuando un individuo decide no creer lo que Dios ya te ha dicho acerca de ti y de su palabra. Amén. Cuando las personas resisten a la voluntad específica de Dios que les llama a salvación y a tener un encuentro con Él, esa persona está decidiendo no tener vida espiritual, que solamente Dios la puede proveer. Bueno, y entonces podemos concluir que el suicidio no es simplemente decido y me quito la vida hoy y ya. Vemos que hay diferentes maneras de llegar a este punto y a veces no las reconocemos como tales. Así es, ¿verdad? Dijimos hace un ratito, hermana Alma, que las emociones relacionadas al suicidio serían el temor y la culpa. De ellas hablaremos muy probablemente la siguiente semana. Y tristemente, ¿verdad? Hay muchas causas porque la gente tiene temor. Y qué triste que vivamos en este mundo y aún tengamos temor a la vida, que le tengamos temor a vivir, que le tengamos temor a desarrollarnos. Pero cuántas cosas es que limitan el estado de nuestra situación, ¿verdad? Gente con una enfermedad. Hay gente que ahorita con la pandemia dice, para mí no hay cuarentena, yo ya vivía con una cuarentena anterior, anticipada, ¿verdad? Sí, es cierto. Y mucha gente está luchando con emociones y pensamientos, pero mira, lo mejor es que tú puedas buscar a alguien de toda tu confianza y hablar. Esto es lo que más se recomienda, que tú puedas desahogarte con alguien y decirle, me siento de esta manera.
aun si has intentado o has pensado quitarte la vida, es bueno exteriorizarlo, claro, con alguien que te va a poder ayudar, y este es uno de los primeros pasos que tenemos que dar. Y es que también es importante ver qué es lo que creemos acerca del suicidio, porque muchos creemos ideas erróneas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, y el tener un mal concepto de este tema nos va a llevar a actuar de maneras inapropiadas en caso de enfrentarnos a este conflicto emocional o el tener a alguien cercano a quien podamos ayudar. Así es, como por mucho tiempo, tanto todos esos temas de salud mental han sido tabús, sí, o los hemos ignorado, o no solamente es que lo hayamos ignorado, sino que hasta como que hemos querido sepultarlos por todo lo que trae, ha creado muchos mitos y que no, o sea, realmente son falsos. Por ejemplo, yo recuerdo siendo niña escuchar a adultos en mi casa decir que el suicidio es un pecado imperdonable. Bueno, eso no es cierto. La Biblia dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso lo encontramos en Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y también quiero aclarar que hay religiones donde le cierran la puerta, por ejemplo, hacerle hasta un servicio de cuerpo presente a la persona que es un suicida, y eso no debería de ser así. Eso no debería de ser así. Si la persona que se suicidó no era creyente, claro que hay terribles consecuencias, pero no podemos decir tampoco que los creyentes no se suicidan. Así es, así es. Otra cosa que he escuchado y que daña mucho a la familia de los suicidas, por ejemplo, es que la tendencia al suicidio se hereda. Bueno, no hay ninguna evidencia médica ni científica que podamos llegar a este caso, aunque sí he llegado a casos como de la depresión, que sí puede ser heredada, pero no podemos llegar a decir que el suicidio es de una tendencia hereditaria. No puede ser así, no es así. O decir que todo aquel que se suicida tiene una enfermedad mental. Bueno, solamente, según la ciencia, dice que solamente el 25% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. Por ejemplo, la esquizofrenia es una de ellas, ¿verdad? No, entonces no solamente la gente que se suicida tiene enfermedades mentales. Hay otra que de la que mencionabas dentro de las estadísticas, y dicen que la gente que realmente habla de quitarse la vida nunca lo hace, como si nada más quisiera estarlo publicando para llamar la atención. Bueno, no, la realidad, por ejemplo, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Así es. Y debemos de tomar en cuenta cualquier amenaza de suicidio con seriedad, porque el 80% de las personas que se han quitado la vida le avisaron a alguien de alguna manera. Wow. Y bueno, por ejemplo, estás tratando con una persona que está deprimida, que tú sabes que su situación es vulnerable, y te dice, no le hables de suicidio, nada más le vas a dar ideas. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no, realmente no es así. Ya la persona ha tenido eso en su mente, y por lo tanto es importante que ella lo exteriorice con una persona que le pueda ayudar a evitar este conflicto, y hacerle saber que la próxima vez que tenga esos pensamientos, esa persona lo puede buscar, no importando la hora y el momento, que va a estar ahí para ayudarle. Otra cosa que yo he escuchado es que cuando un cristiano se suicida pierde su salvación. Bueno, la realidad es que no podemos decir eso, ¿verdad? Una pregunta que pudiera salir dentro de este tema: ¿los cristianos se pueden suicidar? Bueno, la Biblia no nos dice nada al respecto como tal. Aunque tenemos casos en la Biblia, no tenemos algo específicamente dicho como tal. La otra cosa es que nuestra salvación nunca depende de nuestros actos. Así es. La salvación depende de la fe salvadora, de nuestra fe que hemos puesto en Jesucristo. Así es. Y en su gracia. Y cuando Jesucristo nos perdonó de todos nuestros pecados. Por lo tanto, no podemos decir que un cristiano que se suicida pierde su salvación. Eso sería... Bueno, es que algunos dicen que si eres realmente un cristiano comprometido, nunca te suicidarías. Bueno, la realidad es que no todos los cristianos están comprometidos, y tampoco podemos saber si ese cristiano que esté muy comprometido tiene un problema de salud mental. O podríamos pensar, ya una persona intentó suicidarse, no lo logró, y ahora a partir de ese momento en adelante ya no es capaz de enfrentarse a la vida, ya siempre queda vulnerable.
No, la realidad es que aunque es una crisis, ¿verdad? A veces las crisis, como la vida, son breves. Esa persona puede, con la ayuda y la gracia de Dios y dirección, ser aceptado, ser amado y poder resistir esta tentación a quitarse la vida. Así es. Y bueno, lo importante es acercarse a una persona, poder hablar con él o con ella, alguien que sea de nuestra entera confianza, con quien podamos ser sinceros y pedir ayuda. Ahora hasta, como decías al principio, hay líneas telefónicas que el gobierno nos proporciona en prevención al suicidio, que podríamos llamar y decir, ¿sabes qué? Tengo este problema emocional, ayúdame. Si te congregas en alguna iglesia, puedes acudir a tu pastor, puedes acudir a algún consejero y pedir ayuda, pero nunca quedarte con la sensación de que ya hasta ahí, ya no pudiste hacer más esfuerzos. Así es. Entonces es muy importante aclarar estos mitos con las realidades, ¿verdad? Tenemos que entender que sí, el suicidio es una tragedia, sí, el suicidio es una situación que está golpeando fuertemente a nuestra sociedad en el mundo. Particularmente quisimos hacer los estudios más enfocados a la área geográfica donde vivimos, porque es alarmante, pero ahí donde tú vives, créeme que siempre vas a encontrar ayuda. Y la primera persona que está para atenderte, para ayudarte, es Dios, ¿verdad? Él es el que da la vida, Él es el que la quita. No hay una razón lógica porque debamos quitarnos la vida, y muchas veces nuestra mente no se va con la lógica, sino simplemente sigue su propio curso, a veces de actos pecaminosos. A veces estamos intentando huir de una realidad, pero lo triste es que no sabemos lo que nos espera. Y llevar una vida solitaria no ayuda. Así Siempre necesitamos acudir a alguien. Si tú estás escuchando esta mañana y tu mente está confundida y estás pensando, no te sientas culpable, reconoce más bien que necesitas ayuda y búscala. Haz algo al respecto. Haz cambios en tu vida diaria, en tu vida personal, pero sobre todo busca ayuda. A continuación vamos a poder hablar acerca de algunos pasos que nos ayudarían a encontrar la solución si es que esto ha pasado en nuestra mente. Quiero leer un versículo en el Salmo 62, versículos 5 al 6, dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Cuando te sientas en un mar de angustia, recuerda que otras personas que conocían a Dios ya han pasado por esa misma experiencia de desesperación. Podemos hablar aún de personajes bíblicos. Si pensamos en el profeta Jeremías, él realmente enfrentó dificultades en su vida espiritual, pero encontró la sabiduría para levantar su mirada al Señor y buscar esperanza. Y leemos parte de sus palabras en Lamentaciones 3:19 al 24. Dice: Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Cuando te encuentres fatigado, cuando parezca que no tiene sentido seguir viviendo, cuando hayas perdido la esperanza, ¿qué necesitas saber? Necesitas conocer a aquel que lleva tus cargas, necesitas conocer a Jesús. Amén, amén. Y esto es importante, querido amigo. Jesucristo dijo que Él vino para dar vida y darla en abundancia. Él dijo que el que le conociera a Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Vamos a presentarte al Salvador Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el que murió por ti en la cruz del Calvario. Él es el que dio su vida en rescate por nosotros. Y Él es el que te quiere perdonar. Nuestro pecado, querido amigo, ciertamente trae consecuencias, y algunas de ellas nos pueden llevar hasta el límite de quitarnos nuestra propia vida. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay un pecado que Jesús no haya cargado en la cruz sobre de Él. Ya hemos hablado semana a semana de ello. Así es que el día de hoy quiero animarte, allá donde tú estás, a poner tu fe en Jesucristo,
a decirle: Señor, me declaro un pecador delante de ti. Reconozco, Señor, que soy culpable de pecado. Y reconozco que voy camino al infierno. Pero el día de hoy quiero entregarme a ti. Quiero decidir en mi corazón creer en tu Hijo Jesús. Hoy creo en Jesucristo. Creo que Él murió por mí. Fue sepultado y resucitó para darme vida eterna. Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, haz de mí una nueva criatura. Entra en mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué internet quiere? ¿Dónde? ¿Qué internet quiere? ¿Que le internet? No le pedí internet. Me dijo, ayúdame. Intermedio. ¡Ah! Tú le estás dando la lista de internet. ¿Sabe qué fue? ¿Qué? ¿Era esto por esto? ¿Iba a poner intermedios? Si es que no le he desayunado y me escapé. Si no me vuelvo En loco. conclusión, nos gustaría compartirles 4 verdades que nos pudieran ayudar a encontrar libertad, fundamentadas en la palabra de Dios. Y la esperanza número 1 sería: Dios ofrece soluciones reales a tus problemas. Amén, así es, ¿verdad? En Dios encontramos la solución. En ocasiones no hallamos la solución de un problema. Nos sentimos indefensos porque no tenemos dirección. Por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos un reloj y se descompuso, ¿a quién se lo llevamos? ¿A un relojero? A un relojero. Entonces, ¿quién fue el que diseñó nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma? El creador del universo. Así es que, querido amigo, la próxima vez que te sientas tentado a quitarte la vida, te pido que te detengas, levantes tus manos al cielo, tu mirada al cielo y le pidas ayuda al Señor. En ese momento, ¿verdad? Él te va a ayudar, pero más adelante tú necesitas tener también atención personal de alguien que te pueda escuchar. La esperanza número 2 sería: Dios te ama con amor incondicional. Así es. El amor de Dios es un amor perfecto. Él nos ama de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. Jeremías 31:3, Dios le dice a Israel: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La esperanza número 3: Dios ofrece solución a tu pecado. Amén. ¿Verdad? El pecado, como ya lo escuchamos muchas veces, el pecado lo que ha hecho es separarnos de Dios, porque Dios es santo. Pero Jesús, ¿verdad? Él no desea que estés más separado de Dios. Jesucristo compró nuestra salvación y pagó el precio de nuestro pecado con su vida, con su sangre y como sello poderoso, su resurrección. Así es que la primera cosa que tú debes hacer el día de hoy, otra vez lo reiteramos, es pedirle a Jesucristo el perdón de tus pecados y reconocerlo como tu Señor y Salvador. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si es el pecado lo que te está orillando, amigo, a quitarte la vida, si es el pecado lo que te está orillando a lastimarte físicamente, te animamos a levantar tus ojos hacia el cielo y hacer del Creador de nuestras vidas no solamente tu Creador, sino también tu Salvador. Y esto solamente viene por medio de Jesucristo. Hoy es día de salvación. Usted puede pedirle a Jesús salvación. Hable con Él y dígale: Señor, perdóneme. Señor, creo que soy un pecador, me declaro un pecador. Aquí estoy rendido delante de ti hasta donde mi pecado me ha llevado. Pero no quiero ir más allá. No quiero tomar mi vida, quiero tener la vida que tú ofreces. No solamente la vida aquí, sino la vida que tú dices de tener ríos en mi interior de agua viva. La vida plena que tú me ofreces. Creo en Jesucristo. Me apego a Jesucristo, me aferro a Jesucristo y a nada más. Sálvame, Señor. Perdóname. Hazme tu hijo. Hoy es el día de salvación. Esperanza número 4:
Dios te ofrece paz duradera a través de una relación con Jesús que cambiará tu vida. Amén. Una relación con Jesús, ¿verdad? Usted puede confiar y descansar en que Jesús le dará el sentido a su vida y que Él mismo le proveerá de la guía que su vida necesita para sentirse en plenitud de gozo. Si usted ha recibido a Cristo el día de hoy, hoy es el día que usted puede levantar su mirada al Señor y decirle: Señor, ayúdeme. Pero si usted también ha recibido a Jesucristo y necesita de una ayuda personal, no dude en escribirnos aquí al chat de la radio 998-164-0539, o también puede escribirnos a nuestro WhatsApp personal 55 20 60 0413 con su servidor Manuel Arreola. Y le agradecemos mucho a cada uno de los que nos escuchan. Agradecemos mucho a los que estarán escuchando estas grabaciones. No dude en sintonizarnos la próxima semana. Tendremos la continuación de este programa. Hablaremos un poco más de lo que es el temor y la culpa. Y también, claro, hablaremos también de casos prácticos. Pero aún si usted ha sido propenso a quitarse la vida y ha superado este intento y quisiera comentarnos su caso anónimamente para poder compartirlo con otros y a través de su experiencia animar a otros a no quitarse la vida, sería formidable y fabuloso, ¿verdad? No solamente para usted, en que puede dar la gloria a Dios, sino también para otros que necesitan la ayuda de escuchar cómo otros pudieron librarse de quitarse la vida por su propia mano. Así es que no dude en escribirnos, ¿verdad? Y sintonizarnos la próxima semana.